Shabbat Shalom para todos. El día de hoy compartiremos la parashá número 35 llamada Nasó, que significa levanta. Esta parashá en Bamidbar Números, capítulo 4, verso 21 al capítulo 7, verso 89. Con el permiso del cielo, de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo a esta enseñanza, esperando que llegue a cada uno de ustedes con gran amor. La parashá de esta semana, llamada Nasó, traducido en nuestra lengua santa, levanta. En esta parashá se tratan varios temas interesantes. Después de hacer el censo que Hashem ordenó a Moshe levantar en las descendencias de Gerson, Merari y Coat, Moshe, por instrucción del Eterno, manda al pueblo sacar del campamento a todo hombre o mujer que fuere tame, que fuere impuro, hasta su purificación. Pero deseo en esta oportunidad comenzar la exposición de la palabra de Hashem con bendición, hablando de la bendición sacerdotal, la verajá Kohanim, y no con exhortación, aún sabiendo que la palabra de Hashem siempre es bendición para nuestras vidas, siendo una verajá bendición o siendo una exhortación. La parashá de hoy nos habla en el capítulo 6, versículo 23, de la bendición sacerdotal. Dice su palabra: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es la versión de Dios habla hoy, esa Biblia de estudio. Y hay otras versiones que dicen así: te bendiga Adonai y te guarde, te ilumine Adonai con su presencia y te agracie, dirija a Adonai su presencia hacia ti y te conceda la paz. Y harán ellos mención de mi nombre para los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y esta otra que dice así: que Adonai te bendiga y haga guardia alrededor de ti, que Adonai ilumine su rostro sobre ti y te haga caer bien a los demás, que Adonai levante su cara a ti y ponga shalom, y pondrán mi nombre en los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cualquiera de estas versiones, todas, no dejan de expresar intensamente lo que Hashem desea derramar sobre la vida de cada uno de nosotros. En nuestra corta y difícil vida, nada podemos hacer sin la bendición de Hashem. Nuestra vida como judíos mesiánicos, ya sea por ascendencia o por fe, es una vida de luchas y de batallas ganadas al enemigo, que desea vencernos y demostrar que los hijos de Israel nada valen, y que por reflejo el Elohim de Israel y que Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, nada valen tampoco. Quiero que sepan algo muy importante: se requiere de una fuerte
pero de una fuerte constitución espiritual para luchar exitosamente contra las miles y un trampas que Satán pone en nuestro camino diariamente para quitarnos el ánimo y vencernos psicológicamente, que es la parte más vulnerable que nosotros podemos tener. Esa es la forma que logra para desanimarnos y hacernos pensar que es la hora de tirar la toalla. Y así Satán habrá ganado la batalla. Mas nosotros no debemos de permitir jamás que esto suceda. Para ayudarnos a no caer vencidos, Elohim nos ha dado muchas armas espirituales. Entre ellas está una gran arma, que es el poder de bendecir a nuestros amigos, poder bendecir a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras ovejas espirituales, inclusive a nosotros mismos y a nuestros enemigos también, para no dejarle una puerta abierta al enemigo, porque el error está darle la oportunidad al enemigo cayendo en cautividad espiritual. Esta bendición tan reconocida tanto por el pueblo hebreo como por el cristiano, esta verajá, esta bendición tan particular y tan especial que la congregación tiene que ponerse de pie para recibirla. Los maestros, los rabinos, los moré, los pastores, quienes son los sacerdotes, deben pronunciar la bendición en nombre de Hashem. Y hoy vamos a ver su gran significado. Dice esta verajá así: que Adonai bendiga. ¿Qué significa bendecir? Bendecir tiene varias connotaciones. Bendecir significa multiplicar, aumentar. Hermanos, ustedes se acuerdan el caso de Eliseo y la viuda, que se encuentra en Segunda de Reyes, en su capítulo 4. Allí Hashem dice en su palabra que cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole: mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba a Hashem. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Por cierto, una pregunta bien extraña. Pero ella le contesta: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Aquí nosotros vemos que Eliseo bendice el aceite que la viuda tenía. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Pero su hijo le responde: no hay más jarros. En ese momento, el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta, y éste le dijo: ve ahora a vender el aceite,
y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Aquí la clave de este misterio espiritual es que la verajá, la bendición, actúa más que nada, no como creación de la nada. Y es mi ein, que significa hay de la nada, sino como multiplicación a partir de algo. Y es mi yesh, hay de lo que hay. El Eterno, cuando creó al universo con el sistema solar y las millones de galaxias, no las hizo con su mano, que sí tiene manos, solo que espirituales, no carnales, sino que habló y creó con su aliento, con su Ruach HaKodesh, en otras palabras, con su palabra. Esto es creación a partir de la nada. Y es mi ein, hay de la nada. Pero cuando bendijo a sus hijos, Hashem, desde Abraham en adelante, hasta el día de hoy, lo hizo y lo hace también con su palabra, como una multiplicación a partir de algo, y es mi yesh. Entonces, aquí podemos definir una verajá, una bendición, como un acto de multiplicación espiritual o material sobre algo o alguien que vendrá a ser una realidad en el plano físico y que ya es en lo espiritual al pronunciarlo con la boca, bien sea de parte de Elohim mismo o de nosotros. Amados míos, tiene el valor de un decreto de ley. Lo que se habla llega a ser realidad en el plano físico, pero se convierte ya en realidad en el momento en que se pronuncia en el plano espiritual. Podríamos aquí preguntarnos en este sentido, ¿por qué es necesario que haya algo para que haya una verajá? ¿Por qué Elohim no hace una verajá de la nada? Hay un rabino llamado Jaín que dice que la palabra verajá viene de tener más de algo, viene de la multiplicación. Este mismo rabino Jaín da otro significado de verajá, diciendo que viene de berej, de rodilla. En otras palabras, las verajot, las verajat de Elohim vienen por arrodillarnos delante de Él, como lo hizo Daniel. Cada vez que decimos una verajá, una bendición, estamos solicitando a Hashem ver más de Él en nuestra vida, ver más de Él a nuestro alrededor. Esta es la explicación en el judaísmo rabínico del bendecir al Eterno. Lo bendecimos, dicen los rabinos, para ver más de Él en nuestras vidas, y nosotros debemos y tenemos que compartir esta opinión. Podríamos adoptar esta costumbre en nuestra vida de bendecir a Adonai continuamente. Baruch Adonai, bendito sea Adonai, por cada cosa que nos sucede, ya sea mala o buena. Otra oración que deberíamos acostumbrarnos a hacer todos los días es pedir una brajá de Elohim para nosotros, para nuestra familia, para nuestros maestros mesiánicos cada día. Así veremos personalmente que en realidad funcionará diariamente. No hace mucho dije que las bendiciones, las verajot, no son solo simples palabras. Quiero que tomen en cuenta muy bien esto, hermanos.
Las palabras no son nunca simples. Una palabra es un cuerpo psíquico que sale de nuestra boca y tiene vida propia. Es salida de nuestra mente, es expulsada por nuestro ruach y congelada en palabras. En este caso, en brajot, en bendiciones. Una maldición que viene a ser una verajá, una bendición al revés. Debemos de cuidarnos de ellas, tanto al oírlas, y nosotros como creyentes no debemos de pronunciarlas. En el judaísmo existe lo que se llama midah keneged midah, medida por medida. Con la misma vara que mides, serás medido. Por eso debemos cuidar de nuestra palabra. Continuamos con la bendición, que dice que Adonai te aumente y haga guarida o haga guardia alrededor de ti. ¿Qué significa esto? Haga guardia alrededor de ti. Pues Hashem tiene un ejército de malajim, de ángeles, tiene billones de ellos. Hermanos, ¿no lo creen? Y que estos ángeles están al servicio de Hashem, como está escrito en su palabra. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Algunos de estos malajim están para ministrar, otros para protegernos. Cuando pedimos esto para alguien, para nosotros y nuestra familia, para nuestros maestros y sus familias, para los miembros de nuestra quejilá mesiánica, estamos haciendo que Elohim envíe esos malajim, esos ángeles a cuidarnos, ya sea que los veamos o no, ya sea que lo creamos o no. Dice la bendición, que Adonai ilumine su rostro sobre ti y te haga caer bien a los demás. ¿Qué significa esto? Cuando Adonai ilumina su rostro sobre nosotros, es porque tenemos algo importante. Que tenemos algo importante que hacer para Él. Esa es la clave. Y Él nos está impartiendo autoridad y temor en los demás, para que las potencias espirituales se aparten de nosotros y podamos llevar a cabo lo que Él desea que hagamos. Cuando esta autoridad espiritual de Hashem llega a nosotros, a nuestros hermanos creyentes espirituales y aún a los carnales, les caemos bien. Y ese, el propósito de Hashem, para que pueda cumplir su voluntad en ellos a través de nosotros. Cuando Él levanta su rostro en aprobación hacia nosotros, los demás verán algo en nuestro rostro que les hará que caigamos bien a las personas espirituales que están con Hashem. Y a los que están con Hasatán, somos olor de muerte para muerte. Para ellos, porque sus espíritus saben que están por mal camino y temen nuestra cercanía. No está mal caerle bien a la gente. Los necesitamos diariamente, pero más necesitamos caerle bien a los hermanos espirituales que están a nuestro alrededor, buscando a alguien con quien compartir sus experiencias espirituales. A ellos debemos caerles bien, porque ellos son nuestros verdaderos y únicos hermanos en la fe. Los carnales solo son disque hermanos, y las pruebas nos dirán quién es quién.
Continúa la bendición diciendo que Adonai levante su rostro sobre ti y establezca el shalom, paz. Aquí hay nada más y nada menos que dos expresiones idiomáticas hebreas en una sola frase. Levante su rostro. Puede significar dos cosas en hebreo. Que levante su rostro sobre ti, lo que automáticamente significa que aprueba lo que estás haciendo. O que baje su rostro, lo que significa que desaprueba lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? ¿Hay algo que provoque que Adonai levante su rostro sobre ti? Si estás obedeciendo su voluntad, haciendo lo que Él tiene para ti para hacer, Él levantará su rostro sobre ti. Mas si estás haciendo misbot, buenas obras en la carne, pensando que le vas a agradar, pero Hashem desea de ti que perdones a tu hija, a tu hijo o esposo, Hashem va a bajar su rostro sobre ti en desaprobación. Que por cierto, el significado para la mayoría de sacrificios no quiero, sino un corazón limpio, que se cita siempre en desaprobación de los ritos judíos, sin entender que lo que realmente dice aquí es que Hashem desaprueba los sacrificios porque nuestro corazón está sucio, no porque Él esté en contra de los mismos sacrificios que Él mismo instauró para que los cumplamos. Cuando caminamos a la luz de su rostro, que es su voluntad perfecta, Shalem, entonces viene el Shalom, paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero es un Shalom que nos llega después de lucha, a posterior de la guerra. Esa guerra que desatarás cada vez que usted desea hacer la voluntad de Hashem y no seguir los deseos de su carne, la voluntad de Hasatán. Esa lucha es buena, ya que nos fortalece espiritualmente, nos hace mucho más fuerte en el Ruach, y esta fuerza nos prepara para la próxima batalla contra un enemigo más poderoso que el anterior. ¿Por qué debe ser así? Porque estamos en épocas muy especiales. No debemos jamás perder de vista este detalle. Si viviésemos en los 50 o 60, las cosas eran mucho más fáciles entonces. Las luchas eran mucho más livianas entonces. Pero ahora estamos Bi Yomin HaMashiach, en los días previos a la segunda venida del Mashiach Yeshua. Y el rabino Yeshua quiere entrenar a su kalal, a su novia, en la guerra espiritual, para que sea vencedora como es él. Y esa novia de Yeshua es una novia guerrera y judía. ¿Cómo podría ser de otra manera si la esposa de un rabino tiene que ser judía? Para reinar con él debemos derrotar a Hasatán y a sus acompañantes. ¿Cómo se hace eso? Principalmente con entrenamiento militar. ¿Quién quiere estar en guerra? Nadie, ¿verdad? Por eso es que Hashem nos coloca en el teatro de operaciones, usando el término militar, que puede ser nuestro propio hogar, o nuestra oficina, o aún nuestra quejilá, para que nos entrenemos bajo su mandato y así estar prontos para conocer, entender y así poder vencer la ramera de Babel. Continúa diciendo la bendición, que coloquen mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Amados hermanos, esto es vital, que veamos lo contemporáneo y cotidiano de esta bendición de Hashem.
Primero, Él dice que va a colocar mi nombre, no otro nombre, el nombre de otro Dios. ¿Hay otro Dios? ¿Hay dos dioses? Este nombre es Yeshua, que significa Yeshua victoria. Yeshua es salvación. Yeshua es liberación. ¿Se dan cuenta lo importante de este nombre? Lo poderoso de este nombre, lo que implica este nombre. Segundo, veamos sobre quién debe ser colocado este nombre. Sobre la nueva Israel. ¿La iglesia? No. Sobre los hijos de Israel, el pueblo elegido, al que usted pertenece por fe, por estar ahora injertado en el árbol natural, que es Israel. Según Romanos 11, verso 17. Y si tú que fuiste injertado entre ellas, no en lugar de ellas, como dice la Reina Valera. Tercero, si hacemos esto, y los bendeciré. ¿Quiere usted su bendición? Pues pida en oración que su nombre sea colocado sobre usted. Si es que usted cree en el Elohim de Israel y en el Rabino Yeshua, el Mesías de Israel. La semana pasada hice un comentario sobre la parashá Bamidbar en el desierto. Decía que el pueblo hebreo, al salir de Egipto, Hashem no lo consideró apto para recibir la Torá. Hashem dijo que ellos aún sufren de los efectos posteriores del trabajo esclavizado egipcio. Dejemos que permanezcan en el desierto por unos pocos meses, coman del maná y de las codornices y beban el agua del manantial. Hashem quería entregarle su Torá, y cuando finalmente llegaron al Sinaí ya habían superado el vivir en paz, habían dejado las disputas entre sí, y Hashem dijo: la Torá de paz les puede ser ahora entregada, puesto que han aprendido a vivir en armonía entre sí. Pero había otro motivo que Hashem tenía que solucionar antes de entregar su Torá. Y era que Hashem no podía entregar la Torá a un pueblo donde habían personas físicamente imperfectas. Algunos de ellos eran rengos, ciegos o impedidos de otro modo. Dijo Hashem: ¿cómo puedo yo entregar mi perfecta Torá a una nación que es imperfecta? Con todo, en lugar de esperar a que la próxima generación crezca y demorar Matan Torá, la entrega de la Torá, dijo: yo curaré a este pueblo. Hashem entonces curó a todos sus ciegos. El pueblo íntegro vio. Eso lo vemos en Shemot 20, verso 18. Él curó a aquellos que eran sordos, como está enunciado, que todos contestaron: todo lo que Hashem diga nosotros haremos y oiremos. Todos aquellos quienes eran rengos fueron también curados, como está enunciado en su palabra, y ellos estaban parados al pie de la montaña. Asimismo, Hashem los curó de toda otra incapacidad. Todos ellos tenían que estar en posesión de todas sus facultades para una perfecta aceptación de la Torá. Porque si alguno de ellos no hubiera visto u oído a la Shejiná, a esa presencia divina, su experiencia de la entrega de la Torá hubiera sido incompleta. Pero ¿qué pasó después? En el capítulo 5 nos habla de la expulsión de los impuros. Si verificamos el versículo 2 de ese capítulo 5, dice que manda a los hijos de Israel que se alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver.
Aquí el versículo nos está hablando de personas enfermas, de leprosos, de personas con padecimientos de flujo. El mandamiento ordenado en el versículo que acabo de leer es para hacer posible la convivencia del pueblo en todos los aspectos físicos y espirituales. Podemos ver dos pasajes más como leyes para tal fin. En Levítico, en Vallicrá 15, verso 31 dice: así mantendréis a los hijos de Israel apartados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y en Devarim, en Deuteronomio capítulo 23, 15 dice: ciertamente Adonai tu Elohim se pasea en medio de tu campamento, por eso tu campamento deberá ser santo. Preguntamos entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Hashem no anuncia la misbah, mandamiento de expulsar a los temeín, a los impuros, inmediatamente después de la entrega de la Torá? ¿Por qué Hashem, si ya los había curado a todos, ahora imparte este mandamiento después de la entrega de la Torá? La respuesta es que este mandamiento había sido innecesario entonces, ya que no había ningún leproso dentro del pueblo de Israel antes de la entrega de la Torá, ya que Hashem mismo había sanado todos los defectos y enfermedades de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió 40 días después de este milagro masivo? Cuando los judíos construyeron el becerro de oro, las anteriores enfermedades regresaron. Algunos volvieron a padecer de lo que ya habían sido sanados. No guardaron la santidad. Caso parecido al que se le liberó de malos espíritus. Su alma quedó limpia, pero no perseveró y no guardó la palabra. Vinieron 7 espíritus más y entraron en él e hicieron de la suya. Asimismo pasó con los hijos de Israel. Cayeron en el pecado del becerro de oro y retornaron todas las enfermedades y otras peores. Como la mayoría saben que el tabernáculo estaba instalado en el centro del campamento y alrededor acampaban los levitas, y a una determinada distancia acompañaban las 11 tribus de Israel, Hashem les dijo a Moshe: todos los 3 campamentos son santos. El campamento de más alto nivel en santidad era de la Shejiná, el campamento central, el interior. El campamento de los levitas, que rodeaba a la Shejiná, y el campamento de los hijos de Israel, que rodea al de los levitas, también eran santos. De acuerdo a la severidad de la impureza, de la tumá, la persona tenía que abandonar 1, 2 o los 3 campamentos. Según el Talmud, a la persona afectada por lepra le quedaba prohibido el acceso a cualquiera de los 3 campamentos. Eso está en Levíticos 13, verso 46. Mientras que a la persona afectada por flujo le estaba permitido permanecer solamente en el campamento de Israel. Levíticos 15, versos 2 y 19. Por último, el individuo impurificado por cadáver de persona. Levíticos 21:1 y 22:4. Podía permanecer aún en el campamento de los levitas. Ahora, estas expulsiones se fundamentan, primero, en una razón puramente física, porque estas enfermedades eran contagiosas
y por tanto había necesidad de colocar aparte a los enfermos para que la infección no se propagase. Segundo, había también una razón espiritual. El campamento era la habitación de Elohim y por tanto, en honor de él, que había condescendido a habitar con ellos, nada impuro se podía permitir que permaneciera. Tercero, también hay una razón tipológica. El campamento es el emblema de la comunidad mesiánica, donde nada manchado debe entrar y en donde nada que no sea santo puede tolerarse. Esta última razón es la que da aplicación al tiempo actual. Nuestro Elohim está pidiendo por medio de su Mesías, Yeshua, pureza de corazón, cuya pureza externa es un indicador de la exigencia interna. En Marcos 7, del verso 20 al 23 dice: y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia y la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. En Números 5, verso 3 dice: alejaréis del campamento tanto a hombres como a mujeres. Los alejaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y concluyo con el versículo que fue tomado del principio, capítulo 6, verso 24. Que Hashem te bendiga y te proteja. Quiero contarles una historia para dar entendimiento a esto. Había una vez un rey que tenía un amigo muy querido que vivía en Siria. El rey quiso honrar a su amigo y lo convocó a su palacio. Ese palacio estaba situado en Roma. El rey lo agasajó con gran majestuosidad y le entregó 100 piezas de oro puro para que llevara de regreso a su país. Pero en el camino de regreso, el amigo del rey fue atacado por una banda de asaltantes que le robaron no solamente las 100 piezas de oro, sino todos los otros bienes que poseía. Los reyes de carne y hueso podrán hacer regalos de gran extravagancia, pero no tienen forma de garantizar que sus bendiciones permanezcan siempre en manos de quien las recibió. Pero cuando es Hashem el que nos bendice, Él sí tiene el poder no solamente de bendecirnos, sino también de conservar y proteger la bendición, para que ésta permanezca siempre junto a nosotros, a prueba de ladrones. Ese es el significado más simple del versículo. Que Hashem te bendiga y te proteja. Esa bendición para que no se pierda. Ni la más sofisticada caja de seguridad podrá ofrecernos la misma garantía que Hashem nos da con su bendición. Pidamos a Hashem en oración. Pero al pedir a Hashem en oración debemos tener en cuenta 5 puntos muy importantes. El arrepentimiento primeramente, la sinceridad, la fe, la justicia y la obediencia. El arrepentimiento. En 2 de Crónicas 7, verso 14 nos dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sinceridad.
En Jeremías 29, verso 13, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fe. En Marcos 11, verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Justicia. En Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Obediencia. En Primera de Juan capítulo 3, 22 dice: y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que yo le invito en este momento a que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo para que reciba esa bendición del Eterno. Yevarejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Viejuneka. Isa Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shabbat Shalom.